Bien, buenas tardes, ya podemos sentarnos si quieren. Vamos a hablar de un tema que es actualmente el siguiente, por favor. Corresponde a un concepto que la Academia Americana de Pediatría desde hace más o menos 4 años está provocando que se conozca y que se maneje, que es lo concerniente al humo de tabaco de tercera mano. Solo para poner un antecedente, hace 4 años cuando estábamos con este concepto, se hizo un trabajo en las 5 sedes de facultades de medicina de la Universidad de San Carlos. Incluso Cobán participó de este estudio en tiempos del doctor Morales y se hizo un censo que abarcó a 3,000 estudiantes de primero, segundo y tercer año. Y habían preguntas muy básicas y preguntas como, por ejemplo, si sabía que era un fumador de segunda mano, que era fumador pasivo y que era fumador de tercera mano o humo de tercera mano, y si estaban expuestos al humo de tabaco en su familia, en su casa. Y nos llevamos la sorpresa que el 74% de los estudiantes no sabían que era humo de tercera mano, pero sí el 25% estaban expuestos a humo de tabaco en su domicilio o en donde vivían, o sea, sí había presencia de esto. Bien, la siguiente. Entonces, solamente los congresos creo que lo que pretenden es que nos refresquemos, nos actualicemos, pero también vale la pena recordar algunas anécdotas, como por ejemplo, lo de la milenaria cultura china, ¿verdad? Y ellos dicen esto: los antiguos médicos chinos cobraban de las personas que tenían a su cargo mientras estaban sanas, pero eran penalizados y aún castigados cuando sus clientes caían enfermos. Y obviamente uno diría, bueno, habría que ver cómo le iría con la clientela a muchos de nosotros, ¿verdad? Si tuviéramos que aplicar eso. ¿Por qué? Porque siempre se consideró que la enfermedad podía ser algo excepcional y pasajero. Y me da mucho gusto que en este auditorio también hayan estudiantes, porque creo que también deben empezar a ser factores multiplicadores de estos conceptos. La siguiente, por favor. Bien. Lamentablemente no se puede apreciar mucho ahí porque el fondo es amarillo, pero esta es una imagen de Van Gogh. El pintor tenía su apreciación por el color amarillo y él pintó esta calavera en la cual se ve que está fumando un cigarro. Esto está en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, y la pregunta que habría que hacerse es ¿qué consume a quién? ¿O quién consume a qué? Bien, la siguiente. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas muy puntuales del tabaco para entrar a lo que es el humo de tercera mano. Las muertes asociadas a tabaco están aumentando en los países en desarrollo. Y de hecho la promoción que se espera es que para el 2030 haya más o menos 360 millones de personas que estén en este negocio, que estén enroladas en esto. Aquí hay una característica de cómo la cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, infecciones de vías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva, VIH, enfermedades como la tuberculosis, cáncer de tráquea, están con asociación, aparte de la persona que tiene el hábito o la adicción del cigarro. ¿Qué condiciones hay que hablar del tabaco? Pues el tabaco es de venta legal, eso no es discutible. Ahora hay un dato interesante. Si los consumidores lo utilizaran como indican los fabricantes, pues básicamente tendríamos una pérdida en promedio de 15 años de vida. O sea, ya en condiciones de eso tendríamos que empezar a restar una determinada cantidad de años. Y obviamente repetimos lo de las enfermedades que están asociadas a la práctica del consumo de tabaco. Bien, en el siglo pasado, la apreciación de muertes por tabaquismo fue más o menos 100 millones de personas a nivel mundial. Estos son datos de la organización de la OMS. La siguiente. En el siglo en el cual estamos nosotros, podría llegar a esto. Más o menos 1,000 millones de personas que podrían estar en estos próximos 85 años. Ahora bien, ¿qué tienen que ver las escuelas de medicina y el tabaco? Creo que la mejor referencia que encontré en esto, pues es la del escritor Charles Dickens. Y él en el año 1842 describió a la ciudad de Washington
como la ciudad teñida de saliva de tabaco. Y eso está escrito en su libro American Notes. Y definitivamente hay un dato interesante. En este tiempo, ustedes saben que en Estados Unidos, en los montes Apalaches, la región del norte, ahí tenían la costumbre de aspirar, de mascar, antes de que se inventara la máquina para hacer cigarrillo. Entonces era muy frecuente la presencia de cáncer en la boca, y más en mujeres, porque se mantenían mucho tiempo masticándolo. Pero hay un dato interesante. En el año 1988, ya esta referencia de las clínicas pediátricas nos decía que el humo de tabaco tenía polonio, hidrocarburos aromáticos y tenía nitrosaminas. Y hay un dato interesante que es la anécdota de este deportista, Sin Mars, que falleció a los 19 años por cáncer bucal. Y la referencia que decían era que masticaba tabaco desde los 12 años de edad. Bueno, esta es la imagen del libro. En este lado, lo que escribió Dickens respecto al fumar dice: la prevalencia de dos prácticas odiosas, masticación y expectorar, comenzó alrededor de este tiempo para hacer cualquier cosa menos agradable. O sea, de alguna manera creo que sentía más que animadversión por este problema. Pero ¿qué le pasaba a los estudiantes de medicina en ese tiempo? Esto está escrito en el libro y dice: a los estudiantes en los hospitales se les pide que escupan el jugo de su tabaco en las escupideras para no manchar las escaleras y las columnas de mármol. Y si ustedes se recuerdan, todo ha sido de leyes, ¿verdad? Hay prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones. Y en el año de 1800, que estamos hablando, surge la teoría germinal de Koch. Y la primera ley antitabaco: no escupir en público. ¿Se imaginan ustedes cómo ha sido eso, verdad? Yo creo que aquí en Guatemala, a inicios del siglo pasado, pues estaban los lugares donde la gente pasaba y era socialmente aceptado que ahí escupieran. No escupir en cualquier lado, pero sí estaban los lugares donde se echaba el escupitajo. Eso era parte de la costumbre, por favor. Si ustedes observan esta imagen, es la imagen del tabaco, que no es dañina. ¿Cuándo se vuelve dañina? Cuando le hacen las modificaciones químicas. Pero la imagen que nos dice que este se puede convertir en cigarrito, en puro, para la pipa, para la juca, mascados, los snus o como mondadientes. Bueno, hay de todas las maneras. Y actualmente el cigarro electrónico, digamos. En el año 2011, el informe del Control para Guatemala nos decía que la prevalencia de fumar en adultos aquí era del 22% en hombres y del 4% en mujeres. Pero en adolescentes teníamos un 19.7%. Nuestro estudio reflejó que en estudiantes de estas 5 sedes de medicina, la prevalencia es del 12%. Por lo menos hasta ahí está y creo que no hemos modificado mucho. Ahora bien, esto no pretende decir que, mire, satanicemos a los que fumamos en algún momento de nuestra vida, o a los que van a fumar o los que están fumando. ¿Qué sería lo ideal? Pues que el que no ha probado no fume, pero que tenga la base científica y decir, ¿por qué no lo tengo que hacer? Los que fumamos, pues decimos, no, que es lamentable no habernos enterado de estas cosas. Pero de alguna manera podemos decir algo. El Instituto Nacional de Cáncer ha estimado 4.800 sustancias que se encuentran en el humo de tabaco. Es como decirle, si usted fuma, ¿cuál de esas 4.800 quisiera que le ocasionara daño? Sería absurdo. Pero ¿qué sí ha hecho el Instituto Nacional de Cáncer? Logró establecer los 11 carcinógenos comprobados para el humano. Ustedes se recuerdan que el humo de tabaco tiene 2 elementos importantes: partículas y gases. Entonces, de los gases, el monóxido de carbono. Si por el monóxido de carbono nosotros tendríamos que fumar, pues no habría necesidad de fumar, solo con ponernos en la calle. Todos los escapes negros de humo, suficiente monóxido de carbono, pues eso a nadie le gusta. Pero aquí empiezan los problemas: cianuro de hidrógeno, amonio, benceno, formaldehído, que los patólogos los manejan porque conserva cadáveres. Eso es en función de gases. Ahora nos vamos a las partículas. ¿Por qué se fuma? Por esto, por la nicotina. La nicotina es lo adictivo. Esa es la razón. Pero ¿qué otras partículas tenemos? Nitrosaminas, plomo, cadmio y polonio.
Entonces ya esta cuestión sí tiene consecuencias en lo que vamos a definir posteriormente como humo de tercera mano. Bueno, hay un elemento interesante, el radón. Y el radón se transforma en polonio radiactivo. Y si ustedes observan en esto, hay un dato interesante. Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia han asociado a este producto con el cáncer de pulmón. Y curiosamente, el tabaco en su humo desprende polonio. Ya desde 1980 se tenía la duda, ahora ya está comprobado que la vida media del radón son 3.8 días, luego se transforma en polonio radioactivo. Bien. Cadmio. Principal fuente de exposición, los alimentos contaminados, pero es el 5%. El problema del cadmio es que por vía inhalada es el 50%. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Se usa para pigmentos, plásticos, baterías, fungicidas, cromado de metales. Pero sí hay estudios que han demostrado la neurotoxicidad en niños, relacionándolo con déficit de la capacidad del aprendizaje. Hay alteración a nivel de neurotransmisores y esto es una consecuencia de los productos que se encuentran en el humo de tabaco. Tiene efectos teratogénicos porque atraviesa la placenta. Se estableció que la barrera hematoencefálica es muy lábil al cadmio y obviamente favorece la producción de radicales libres. Entonces, mucho estrés oxidativo y lo único que nos puede pensar es lesión a nivel de ADN y lesión a nivel mitocondrial. Plomo, pues también útil en la industria. Anteriormente se decía cuando la gente utilizaba las baterías y pensábamos que solo los trabajadores de ese tipo iban a tener saturnismo. Pero actualmente se ha logrado establecer los efectos neurotóxicos con déficit en el aprendizaje y la presencia de plomo en el humo de tabaco. La siguiente, por favor. Benceno, componente del petróleo crudo. ¿Qué característica tiene el benceno? Que está asociado a leucemia mieloide aguda. Formaldehído, conservación de cadáveres. Ha sido interesante saber la presencia de cáncer de vejiga y tabaco, pero hay una razón, la presencia de naftilamina, probado como cáncer en la mitad de hombres y 1/3 en mujeres, igual que el aminobifenilo como cáncer en la vejiga también. Y de hecho hay gente que a veces no ha tenido el problema a nivel pulmonar, sino su problema lo expresa a nivel de un CA de vejiga. La siguiente. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el estar expuestos, tenemos dos consecuencias, ¿verdad? Humo de segunda mano, fumador pasivo, y el humo de tercera mano, que es el legado del humo de segunda mano que creemos que ya se fue, ¿verdad? El humo viejo, el que ya no está, pero que actualmente se ha establecido, puede reactivarse en periodos de 6, 4, 8 meses, y está asociada a esta exposición más o menos a 10 millones de muertes por consumo de tabaco para el 2020. Yo creo que en 4 años habría que ver cómo está la cuestión. Y lo interesante, ¿verdad? 70% en países en vías de desarrollo. Bueno, aquí no hay nada que decir. Simplemente aquí está aspirando el humo, fumando, y nosotros sabemos que en el momento de fumar tenemos 2 eventos. El que inhala, que es el fumador principal o el humo central, y el que se exhala o el que se queda saliendo de la punta del cigarro es el humo secundario. A ese se le llama humo lateral. Y el que fuma, pues hace la producción del humo central. La siguiente. Ahora, ¿qué dice la Sociedad Española de Neumología y Tórax? Definitivamente la exposición prenatal y postnatal sí va a generar problemas mórbidos en el niño. Definitivamente lo va a hacer en la madre también. Y ellos dan un dato interesante, que en algunos pacientes que ya en la etapa adulta han desarrollado fibrilación auricular, tienen el antecedente de haber estado expuestos a humo de cigarro cuando la madre fumaba,
y haber estado expuestos a cigarro en su periodo de vida de infantes. Y obviamente es alarmante la alta población que persiste de niños que están expuestos al extremo que ellos están proponiendo una ley de considerar como sospecha de maltrato infantil todo aquel niño que esté expuesto a un ambiente donde haya humo de tabaco. O sea que, de alguna manera, es proceso de poner efectos duros. ¿Por qué? Este niño no puede elegir. O sea, el niño no puede decir, mire, deje de fumar o apagarle el cigarro al abuelo. A mí en mi práctica me pasaba en el IX. Las señoras van niños con broncoespasmo, mire señora, hay humo en su casa, sí, pero fíjese que la casa donde yo vivo es la de mi suegro. Y si le digo algo me va a echar, pues sí, es el dueño. O sea, hay muchos factores que se emplean a esto. Pero si ustedes miran este otro caso, producto también, bajo peso al nacer, prematurez, pérdida de 300 gramos, híjole, tiene consecuencias con la exposición materna o el hábito materno al humo de tabaco. Bien. Entonces, ¿cómo definimos nosotros el humo ambiental de tabaco? Pues ya dijimos que el humo tiene partículas y gases. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que estos son contaminantes y toxinas y son partículas ultra finas. Eso es como cuando uno a los estudiantes le dice, mire, usted podría idear cuánto es un nanómetro y que le dijera, mire, le doy este nanómetro, guárdemelo y encima de eso, sáqueme 100 copias o sáqueme 1000 copias. A veces se vuelve un poquito difícil de poderlo captar. Entonces vamos a hablar más adelantito de estas partículas ultrafinas. Y hay un ejemplo interesante para que ustedes lo puedan aplicar a su clientela, a sus estudiantes, los estudiantes, para entender a sus amigos, a los que están fumando, decirles, miren mucha, esto es lo que nos puede estar pasando. Dale. Bien. ¿Cuál es lo interesante de esta imagen? La industria tabacalera necesita incorporar al mercado diario 80,000 nuevos clientes. Esa es la tendencia. Y sería absurdo pensar que alguien que tenga aquí 50 años, el día de hoy, después de esta plática, diga, hoy se me ocurre fumar. El problema del tabaco es pediátrico. Empieza desde los 12, 13, hay estudios que establecen ahora que a partir de los 9 años. Muy raro que el que ya dejó de fumar quiera volver a fumar. Este es un problema que inicia acá. Ahora, ¿quién es el objetivo de la industria tabacalera? La gente joven, adolescentes. Y meter esos 80,000 diariamente al mercado. Bueno, ¿por qué se fuma? Pues por la nicotina. ¿La nicotina qué característica va a tener? Desde el momento que lo vamos a inhalar, en 10 segundos llega al cerebro. Activa los factores de la dopamina, nos genera placer, sensación de bienestar. ¿Y qué va a pasar? Que cuando esos niveles empiezan a bajar, empieza a aparecer la goma del cigarro, pues la abstinencia. ¿Y cómo se controla? Pues echándose otro cigarro. Ese es el ciclo que esto tiene. Por lo tanto, la nicotina, fíjense bien, nos va a generar existencia de la necesidad, tolerancia y abstinencia en ausencia de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer en ausencia de esto? Encender la otra chinca, ¿verdad? Bueno, ahora bien, si ustedes observan esta imagen, eso está dirigido a la gente joven. Porque descifrarlo sería un poquito problema para uno ya. Dice, no, hombre, si a usted le interesa echarse un cigarro, se lo echa. Pero si ustedes miran el lenguaje que usan con los muchachos es este. Ya se disfruta en más de 75 países, estés donde estés. Simplemente. Y eso se lo ponen ustedes a cualquier gente joven. Le llama la atención. O sea, es parte del mercadeo, sí. Van a oír unos datos más adelante de la Philip Morris Tobacco, que ellos tenían los estudios que sabían todo este daño. Y no fue sino a través de una corte federal en California que están disponibles. Vamos. Bueno, entonces, el humo que exhala o el que se quema aquí es el humo de segunda mano. Y los estudios de la Philip Morris nos decían que este humo es 3 a 4 veces más tóxico que el humo del que está fumándolo, principalmente pues, del fumador que está disfrutando su cigarro. El que está expuesto tiene mayor riesgo de toxicidad con ese humo. Bien,
Ahora, ¿qué característica tienen estas partículas pequeñitas? Pues básicamente tienen este diámetro, 2.5 micrómetros. ¿Y cómo podríamos calcular nosotros 2.5? Porque están las de 10. Pero ¿qué tiene de característica las de 2.5? Son las que logran, primero, ser fácilmente inhaladas, se pasan llevando todos los mecanismos de defensa ciliar, pulmonar, y van a depositarse a la base pulmonar. Y aparte de eso, tienen mucha toxicidad. Entonces, estas reacciones químicas inician en los primeros 10 minutos, pero pueden permanecer por semanas y meses. Y obviamente vuelven a remitir en la forma de gas y partículas. La mayor parte de estudios que se han hecho de humo de tabaco ha sido en polvo de las casas de fumadores. Se mide la cuestión esta del polvo y ahí se encuentran estas partículas. Bien, entonces, el 85% del humo dañino es el humo de segunda mano. Porque el que fuma, pues, el 15% nada más. La mayor parte es para el que esté a la par, o para sus vecinos, o para sus hijos, o para su familia. La siguiente, por favor. De tal cuenta que la Organización Mundial de la Salud estableció esto. El humo ajeno mata cada año un promedio de 600,000 personas. O sea, es una situación realmente con problema para un país en lo que significaría salud pública, ¿verdad? O sea, no creo que ningún país aguante con una carga de este tipo de enfermedades. Por favor, la siguiente. Ahí está. El cirujano general en el año 2006 en Estados Unidos, que es un referente de la política, decía que no hay evidencia científica que indique que haya cierta tolerancia al humo. Y el año pasado, hace 2 años, estimó más de 480,000 muertes en Estados Unidos, únicamente. Estos datos ahí están, en el New England, y pueden ser corroborados. Sigamos. Bien. Esto es la proyección que estaba con la epidemia más o menos en el siglo XX, pero para el 2030 habrán más de 8 millones de defunciones por año. Y obviamente, de esto un gran porcentaje en los países en vías de desarrollo. Ahora bien, hasta aquí no hay problema, y uno diría es el problema del que fuma. Pero ahora vamos a presentar algo que yo creo que sucede aquí también. Esta foto yo la tomé camino a mi casa a las 7 de la mañana, y ustedes miran ahí la enorme cantidad de humo negro. Me parece que aquí también hay. O sea, bueno, entonces ahora vámonos al punto de vista que aquí nadie fuma, pero vivimos en un ambiente que tiene esto. Bien, ¿qué aprendimos en la escuela? Pues que en el aire hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿verdad? Sí. Y pudimos aprender también que si le ponemos átomos de hidrógeno a esto, lo convertimos en agua. Y también podemos hacer arena. Híjole, hay un montón de cuestiones que suceden con el oxígeno. Pero ahora vamos a aprender también que el oxígeno, si no se reduce correctamente, nos va a generar la presencia de radicales libres, que esos sí son, acompañados del humo de tabaco, productores del humo de tercera mano, con la formación de nitrosaminas. Entonces, ¿qué tenemos en el área ambiental aparte de esto? Pues tenemos contaminantes. Y los contaminantes se han clasificado de 2 tamaños, de 2.5 y de 10 micrómetros. ¿Los imaginan ustedes? Y a veces es difícil considerar uno de 10 micrómetros, uno de 2.5. ¿Cuánto será eso? Muy bien. A eso se le llama material particulado con diámetro aerodinámico. Eso es lo que hay en el ambiente. Y entonces, ¿qué tenemos con esas cantidades de humo negro que vemos ahí? Dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado de 10 micrómetros y el de 2.5, que se va a localizar en el polvo, ceniza, hollín, incluso cuando uno va manejando y mira aquellas cuestiones que no es porque esté nublado, que no se mira bien. Este material dispersa la luz. Ahora bien, ¿qué más tiene esto? Pues va a reaccionar con el ozono, ¿sí? Y el ozono es tóxico. Y tenemos también la presencia de monóxido de carbono. Y si hay agua, pues también va a haber lluvia ácida. Digamos.
Entonces, ¿cómo calcular algo que sea de 10 micrómetros? Si se agarran un cabello, esta imagen es proporcionada por la Secretaría del Gobierno mexicano y la única manera de poder ayudar a entender a las personas qué tan pequeño puede ser 10 micrómetros es agarrar un cabello y dividirlo dentro de 7 partes. Y 1/7 de la parte del cabello es el equivalente a 10 micrómetros. Una cuestión exageradamente pequeñísima. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Pues qué bueno, ¿verdad? Hay dióxido de nitrógeno, pero como en el ambiente hay agua y se combina, pues se va a convertir en ácido nítrico. Aquí empiezan más problemas. Y si tengo dióxido de azufre, se combina con el vapor de agua y voy a tener ácido sulfúrico. Ya tenemos 2 ácidos y obviamente estos elementos pues los estamos respirando. Eso lo estamos respirando. ¿Quiénes van a tener tal vez más ventaja? El que no fume y no esté en ambiente expuesto a humo de tabaco. Pero el fumador más esto van a ver qué es lo que ocurre. Sigamos. Traje aquí 2 imágenes porque son referentes. Esta imagen es el INCAP, la parada del INCAP allá en Guatemala, en la Roosevelt. Y este es el informe anual de la calidad del aire del 2013. Actualmente la Universidad de San Carlos está midiendo en 8 estaciones en la ciudad capital cómo está el informe de la calidad de aire que respiramos. Y uno de los lugares de referencia es el INCAP. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud establece que debe ser 20 microgramos por milímetro cúbico la presencia de dióxido de nitrógeno, por ejemplo. Y nosotros tenemos todo arriba de 102, 99, 94. Todos los meses del año 2012 pasaban el límite permisible. O sea, eso es lo que estamos respirando. Incluso también tenemos acá, en el mismo lugar, lo de las partículas de 2.5. Y se dan cuenta, la OMS pide 10 y nosotros estamos en 72, 70, 47, 122. La época seca es peor, mayor cantidad. Esto es igual, las mismas mediciones, y nos pasamos del límite permisible por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces, ¿qué hace que se llame humo de tercera mano? Pues lo que quedó del humo de segunda mano. Y que viene a reemitir en fase química y gaseosa nuevamente, pero aquí viene un dato interesante, ¿verdad? Este humo permanece en espacios interiores, en el carro, las salas, los ductos, ventanas, y por eso es que han existido ahora las leyes que piden que no se fume en lugares donde va a haber, donde hay gente, pues, o sea, está la ley, estas leyes para los espacios libres de humo de tabaco. Así como la primera fue no escupir en público, cada vez más se tienen que ir endureciendo. Sigamos. Estos son los radicales libres que todos respiramos y que producimos, porque si ustedes se acuerdan de su ciclo de Krebs, qué bueno fuera que el ciclo de Krebs fuera exacto, pero llegamos a tener muchos electrones que andan locos. Y entonces, ¿qué andan haciendo los electrones? Viendo dónde se ubican, y se ubican por lo general en dónde, proteínas, carbohidratos, lípidos, y van a determinar al final alteración del material genético. Pero si a estos le agregamos humo de tabaco, más todo lo que hay en el ambiente, ahí formamos el humo de tercera mano. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué hace que se le llame humo de tercera mano? La combinación del humo de tabaco con el ozono, los radicales libres, y la formación del ácido nitroso, que van a convertirse en las famosas nitrosaminas, que son las que tienen evidencia de producir cáncer. Y lo interesante es que están en ambientes interiores y en ambientes exteriores. O sea, esa es una de las consecuencias que ha tenido esto. Bien, este es el elemento que dijimos genera la adicción. ¿Por qué? Porque la respuesta normal nuestra ante el humo, ¿cuál es? Evitarlo.
Si la gana de fumar fuera tener un chorro de humo, cualquiera se pondría detrás de un escape y solo con un acelerón le dan. Pero ¿cuál es el problema? Porque la tendencia normal, ¿cuál es? Quitarse. Pero ¿qué ha hecho la industria? Modificar esto. Y al modificar lo que le puso, teobromina, alquitrán, híjole, todas esas 4,000 partículas que hay, que definitivamente en la combustión van a ser liberadas. Y esa es la razón por la cual no hay ese rechazo, que es lo que normalmente debiera existir cuando hay exposición al humo. Entonces, estos productos que aparecen acá son los productos químicos que se encuentran como componentes del humo de tercera mano. Acetaldehídos, formaldehídos, butadienos, acroleína, fluoranos, nitrosaminas. Y estos datos son lo más interesante. Fueron también evidenciados por la misma Philip Morris, una de las mayores tabacaleras del mundo. O sea, ellos tenían estos datos y fueron desclasificados por una orden judicial en Estados Unidos. Bueno, de tal manera que la prioridad de la Academia Americana, ¿cuál fue? Proteger a familias y niños del humo de tabaco. Y eso es lo que se está abogando actualmente. Porque el niño no puede en algún momento venir a ser un factor que obligue a su papá o a su mamá a no fumar. Esto tiene que ser una cuestión de formación, de educación y de ejemplo probablemente. Sigamos. Bueno, estas son los nombres de las nitrosaminas, ¿verdad? Que uno parecieran un trabalenguas, nitroso, nicotina, la nitrosamina, el butanal y la metilnitrosamina. Estos elementos están comprobados como carcinógenos del tipo 1. Bien, ¿qué pasa con el humo del cigarro? Pues se calienta, ¿verdad? Y hay combustión. Y en la combustión genera la producción de esto, fenol, cresol, naftaleno, formaldehído, que característicamente tienen una función de ser muy oleosos. Entonces también penetran por la piel, no necesariamente la parte inhalada. La siguiente. De estos documentos, la Philip Morris logró establecer en el año 1980, fíjense esto, porque esto no fue de hace 10 años. Estos datos los tenían desde el año 1980. Y ellos ya sabían que el humo de segunda mano, que ellos le llaman el side stream smoke, en inglés, era 4 veces más tóxico que el fumador principal. Esos datos ya estaban. Aquí está la dirección, estos datos pueden ser consultados ahí. Y ellos tenían ya todos estos estudios. Bien, ya dijimos, ¿verdad?, que este humo vuelve a reemitir y vuelve otra vez a aparecer en la fase de partícula y gas. Hay un dato interesante de estos estudios. Ellos compararon el humo de segunda mano con el humo que saca un motor diésel. Metieron ratas expuestas solo a que respiraran el humo del diésel y ninguna rata vivió. Y esos datos son datos de la Philip Morris. O sea, ellos ya sabían esto. Siguiente. Bien. ¿Qué le pasa al pulmón, pues, al final? En el niño se suprime la alveolización, hay capacidad funcional residual disminuida, altera el volumen tidal y obviamente todo el chance de procesos asmáticos, rinitis, alergia, todo lo que está asociado a este proceso del humo. Bien, ¿qué otro dato es interesante? Los niños tienen un problema, ¿verdad? Están más cerca del piso. Y al estar más cerca del piso van a respirar el doble. Entonces, muchos de los estudios para evaluar la presencia de elementos como la cotinina es a nivel del polvo de las casas. De tal manera que al humo de tercera mano le han llamado el caballo de Troya. Lo que puede hacer que mucha gente lo tenga en el carro, lo tenga en la casa, lo tenga en la sala y no sabe el riesgo que tiene ahí. De esa cuenta se le ha dado esta situación y ustedes ven acá que dice cotinina y nicotina en el cabello. Se han hecho mediciones de cotinina en el cabello de las madres fumadoras. Y por ejemplo, lo normal sería 0.53 nanogramos. Ellas tienen arriba de 2.65. De estos estudios se han hecho aquí en Guatemala por lo menos 2.
¿Qué lugares se deposita el humo de tercera mano? Los asientos de autos, tableros, ventanas, salas familiares, paredes, cortinas, alfombras, tapicerías, mantas, frazadas, almohadas, cojines, piel, cabello, ropa. Yo me recuerdo todavía hace algunos años en Guatemala, uno entraba a algunos hoteles y si había habido parranda el día anterior, aquel olor, todavía que fuera sabroso, pero aquel olor a cigarro, yo decía, aquí huele a cigarro viejo, digamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención de entender este humo de tabaco? Porque al final, la molécula dañada es el ADN. O sea, todo el mundo dice, sí, es que da cáncer, sí, pero ¿por qué da cáncer? Por una sencilla razón. Las toxinas del humo de tabaco van a alterar elementos como el guardián del genoma, como el P53, que regula el ciclo celular. Y en el momento que esto es mutado, obviamente pierde el control y va a generar replicaciones incontroladas asociado al alto número de oxidantes. Se ha logrado establecer que en cada fumada que alguien da, no haciendo el golpe, puede entrar más o menos cerca de más de 100,000 moléculas de radicales libres en cada inhalación. O sea, es una alta exposición a esto. Y obviamente, ¿qué va a generar? Estos oxidantes van a activar las vías oncogénicas, alteran el ciclo celular y obviamente se va a manifestar como cáncer de células pequeñas, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de estómago, que no necesariamente es a nivel del cáncer de pulmón. Esto es lo que ocasiona en el ADN, va a alterar la complementariedad de bases del ADN, de lo que aprendimos de las bases de adenina, timina, guanina y citosina. Esto va a cambiar a las famosas 8-oxoguaninas o las glicolestiminas que van a generar los procesos de mutación. Sigamos, esto es igual de los cambios que hace. El otro elemento probado es este, el benzopireno, ¿verdad? Y este sí está probado en la presencia del humo de tabaco y obviamente es un hidrocarburo cancerígeno cuya función es alterar el orden de las bases púricas y pirimídicas en el material genético. Luego también tenemos problemas como este, los dímeros de timina que no permiten la replicación de las hebras del ADN. Aquí hay un dato interesante, este problema en Guatemala tuvo una expresión no por humo de tabaco. Probablemente se enteraron ustedes de una familia en Huehuetenango que padecía y padecen de xeroderma pigmentoso. El xeroderma pigmentoso es una alteración en la cual solo con el salir a la luz del sol, la lesión va a generar la quemadura, ¿verdad? Y desarrolla el cáncer. En Estados Unidos son los famosos niños de la luna, que la NASA les prepara los trajes para que puedan salir. Y si no, hay que hacer la piñata en la noche, hay que hacer jugar al fútbol y la chamusca a las 12 de la noche porque ya no hay luz del sol. Pero eso es por la radiación ultravioleta. El humo de cigarro hace el mismo efecto en esta molécula. Por lo tanto, su manifestación va a estar también en presentar vías de cáncer y vías oncogénicas. Esta es una lista de los componentes con alguna cantidad medida, y ustedes se dan cuenta, monóxido de carbono, dióxido, benceno, tolueno, nitrosaminas, fenol, etcétera. Todo esto es lo que ya tiene cuando se lleva a cabo el proceso de la combustión. La hoja no da problema. Aquí había un dato para que viéramos esto. Por ejemplo, el benzopireno disminuye la proliferación de linfocitos, por decir algo. El ozono igual. O sea que hay mucha evidencia de lo que genera todos estos componentes ya mezclados. La farmacología que todos hemos estudiado, ahora con evidencia propia pone como cancerígeno genotóxico tipo 1 las nitrosaminas. Y si ustedes observan, nos dice productos del tabaco. Nos ponen el benzopireno, productos del tabaco. O sea, hay mucha evidencia. Bien, ¿qué tienen que hacer las escuelas de medicina? Básicamente, en las ciencias básicas se pide que se debe tener un amplio conocimiento de las bases neurofisiobiológicas de la nicotina.
Se tienen que conocer. Y por otro lado, los muchachos sí deben saber cuál es el riesgo de poder tener cáncer derivado del uso del tabaco, qué enfermedades están relacionadas con su consumo y cuáles son los constituyentes, no los 4,800, solo con 11 que se aprendan bien es suficiente. Y eso se pide que sea en los primeros 3 años. Vamos a la siguiente. Y luego se pide que en las ciencias clínicas se tenga la intervención de la cesación, fomentar la prevención, utilizar incluso los agentes farmacológicos, porque si hay medicamentos farmacológicos que se pueden indicar en estos procesos como terapia, y básicamente la técnica de cesación. Esto que están viendo ustedes acá es lo que actualmente está llevando el currículo de las escuelas de medicina de México, o sea, en sus estudiantes de pregrado. Y obviamente pues entenderlo, ¿verdad? El uso del tabaco es una enfermedad pediátrica. Les decía, aquí es muy raro que alguien que no ha fumado salga a fumar a los 50 años, no lo va a hacer. ¿Cuándo se empieza a fumar? A echarse la chenca que dejó el abuelito, que dejó la abuelita, el niño chiquito, ¿ah? Por ahí va la cosa. Bien. Creo que es la última, sí. Y esta es la última diapositiva que lo escribieron en la Organización Mundial de la Salud y dice, miren, el consumo de tabaco es diferente de otras amenazas a la salud mundial. Las enfermedades infecciosas no emplean empresas de relaciones públicas multinacionales. No hay grupos de fachada para promover la propagación del cólera. Los mosquitos no tienen grupos de presión. En Guatemala, cuando se aplicó la ley de los espacios libres de tabaco, el que era defensor de las tabacaleras fue el ministro de Salud Pública en el tiempo de Maldonado Aguirre, Mariano Rayo. Él era el gestor en el Congreso para que no se aprobara la ley. Bueno, así son las cosas de absurdas. Bien, creo que esta es la última y la idea era compartir y creo que qué bueno que podamos ser factores multiplicadores. Si hemos fumado en nuestra vida, pues miren lo que nos hemos metido. Si no hemos fumado, qué bueno, ¿verdad? Y la obligación es ser factores de multiplicación para los pacientes, pero creo que la mejor parte es ser ejemplo para sus pacientes. Muchas gracias.